Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que bajo mi punto de vista es la clave del Evangelio. En este marco de la serie Cristo, el divino portador del pecado, que es la sexta reflexión, que tiene como título o el subtítulo, ¿verdad?, de la serie, Unidos con la vid divina en esta ocasión. Creo que esta es la cuestión que más necesitamos comprender, pero sobre todo experimentar. Pero antes de entrar en nuestra reflexión, quería comentaros, mis queridos hermanos, vivimos tiempos de gran confusión. El enemigo está dando los últimos coletazos, en realidad, en la historia de esta tierra. Se sabe que no le queda más tiempo. Por lo tanto, trata de engañar a cuantos más. Desgraciadamente no son pocos, aunque hay un cierto despertar de la humanidad. Empiezan a darse cuenta más gente de lo que está ocurriendo en realidad, del gran engaño, ¿verdad? Aún hay muchísima gente que todavía tiene esperanza para con esta tierra, confía todavía en el liderazgo de los hombres, ¿verdad? Lo digo en términos generales sin ánimo de tratar de ofender, porque no es este el propósito, ¿no? Pero la confusión alcanza límites literalmente insospechados. Creo que necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta, quizás haciendo una introspección, quiénes somos y dónde estamos de verdad, cuál es nuestra realidad. ¿Estamos colocados como hijos fieles de Dios o somos partícipes de este último engaño y corremos el riesgo de perecer a pesar de creer, servir y adorar a Cristo? Podemos correr este riesgo, ¿verdad?, de perecer junto con los demás debido al engaño, ¿verdad? Debido del hecho de no saber en qué lado estamos en realidad. Os he traído, como suele ser últimamente de costumbre, un texto que creo que es muy bueno para poder mirarnos, ¿verdad?, y identificar cuál es nuestra posición, si estamos en el lado correcto, ¿verdad? Y este texto es un texto de la educación. Seguramente muchos de vosotros lo habéis compartido al menos alguna vez a través de Facebook, ¿verdad? Pero en esta ocasión quiero traerlos porque creo que es necesario o debería de revelarnos si estamos en el lado correcto, ¿verdad? Digo esto porque la perspectiva de los 144.000 en estos tiempos de engaño y confusión generalizado, ¿verdad?, es de brillar. Esto trae costes. Podemos ver muchos hombres científicos, generales, militares, personas de influencia, ¿verdad?, hombres de capacidad, diría yo, que se atreven frente al relato oficial proclamar la verdad. E inmediatamente vemos como Satanás los está echando de un lado, ¿verdad? Algunos incluso llegan a matarlos. Pues estos son los tiempos que corremos, queridos, y es el momento de saber quiénes somos de verdad, si estamos en el lado correcto, si apreciamos más nuestra vida, nuestra posición, nuestra vanagloria personal, que la verdad, que glorificar a Dios. Aquí tenemos un texto de la educación, ¿verdad?, del libro de la educación, y nos revelará en realidad
cuál es nuestra real condición, ¿verdad? Dice, Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños. Es interesante, dice jóvenes y niños, porque son la imagen de lo puro, ¿verdad? De lo inocente. Los jóvenes y los niños no viven bajo estas reglas de este mundo tal como los hombres maduros ya con una cierta trayectoria viven, ¿verdad? No están atados a las cosas, ¿verdad? Las ataduras de este mundo, sino que Dios trata de explicarnos que necesita hombres y mujeres valientes, ¿verdad? Puros, de un carácter santificado, ¿verdad? Dice, Dios desea revelar hoy por medio de los jóvenes y niños las mismas verdades poderosas que reveló mediante estos hombres. Ahora nos dice José y Daniel, ¿verdad? Se refiere a estos hombres, ya que he sacado solamente unos párrafos, no todo la exposición, aunque no es muy grande, pero no hacía falta sacar todo el texto, ¿verdad? Dice, las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará. Aquí necesitamos entender siempre y cuando estamos sometidos a Él, ¿verdad? Unidos a Él, precisamente esto va a ligar con nuestra reflexión de hoy, ¿verdad? Unidos con la vid divina. Dice, el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón, es decir, con toda su mente, se esfuerzan por llevar a cabo su propósito, por glorificar a Dios, ¿verdad? Y esto significa mucho. Nosotros decimos glorificar a Dios, pero esto significa mucho en realidad. Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Unidos con la vid divina. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Cuando dice esto, hombres valientes que aunque les cueste la vida, si esto haría falta, ¿verdad? No aceptarían someter la verdad de Dios bajo las ataduras de este mundo, ¿verdad? Tratando de preservar su posición, su sueldo, su gloria personal, en fin, lo que fuera, porque cualquier otra cosa que colocamos por delante de Dios es idolatría, ¿verdad? Por lo tanto, la mayor necesidad del mundo hoy, sobre todo hoy, ¿verdad?, es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Esto quiere decir que son hombres que viven tal como lo hemos tratado de aprender, ¿verdad?, en todas estas reflexiones. Viven ligados, unidos con Cristo a través del Espíritu, ¿verdad? Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Y esto hoy en día es todavía, ¿cómo diría yo? Es un acto heroico en realidad, ¿verdad? Porque no son muchos los que se atreven a dar al pecado el nombre que corresponde, siempre con el Espíritu de Cristo, haciéndolo como Cristo lo hizo, ¿verdad? Con su Espíritu, ¿verdad? Con su poder. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Es decir, no hoy de una manera y mañana de la otra, según el interés personal me guía, sino que hombres fieles a lo escrito está, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, y que no cambian de parecer de un día para otro, ¿verdad? Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Si algo es justo, aunque me cueste la vida, yo declararé la verdad, la justicia de Dios, ¿verdad? Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No es un milagro, y lo vamos a ver también en la reflexión de hoy, ¿verdad? Sino que es una obra
de tiempo, de años, de progresión en lo escrito está de comprender a Dios, ¿verdad? Dice, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Este carácter no se debe a favores o dones especiales de la providencia, porque es un carácter construido en este camino progresivo con Dios, ¿verdad? Dice, un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, es decir, de la sujeción de la naturaleza carnal que le gusta este mundo, ¿verdad? Sometida a la naturaleza superior, dice, a la naturaleza divina, al Espíritu de Cristo, ¿verdad? De la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Porque este tipo de personas, mis queridos hermanos, aman a Dios y aman al prójimo por encima de sí mismo. Estos serán los 144,000, los que no importa el precio que tengan que pagar. Proclamarán la verdad, como dijo aquí, proclamarán la justicia aunque se desplomen los cielos, aunque todo el mundo se les ponga en contra. Y créame que no es fácil, no lo es. Por eso alguna vez me veis como de ánimo bajo, ¿verdad? Porque recibo todo tipo de mensajes, directos e indirectos. Y a veces te pilla, porque el enemigo sabe cuándo darte el golpe de gracia, ¿verdad? Te pilla en momentos de cansancio, momentos de algo de descuido, podríamos decirlo, ¿verdad? Y cuando recibes ciertos mensajes casi que te tumban, ¿verdad? Pero a Dios sea la gracia y a Él tenemos que ser agradecidos porque su Espíritu es el que nos guía, nos anima, nos redarguye y nos empuja a seguir, ¿verdad? Bien, este fue el texto fuera de nuestra reflexión. Ya veis que la imagen de fondo es otra, como os lo comenté en la última reflexión. Y ahora entramos en nuestra reflexión, que tiene como título Unidos con la vid divina, y que bajo mi punto de vista es nuestra mayor necesidad. Comprender esta realidad es nuestra mayor necesidad, y en realidad es precisamente lo que estamos tratando de hacer en este ministerio, comprender, ¿verdad?, este principio de la ley del gobierno de Dios, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y fijaos, precisamente así arranca, ¿verdad?, la reflexión. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No vive bajo las ataduras de este hombre, de este mundo, no vive bajo las ataduras y reglas de este mundo, ¿verdad? Sino que es una nueva criatura. Vive bajo la ley del gobierno de Dios, que es lo que en realidad trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, somos un nuevo evangelio, ¿verdad? Únicamente el poder divino puede regenerar el corazón humano, la mente humana, e imbuir a las almas con el amor de Cristo, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Lo cual siempre se manifestará en forma de amor, hacia aquellos por quienes Él murió. Por eso necesitamos entender el texto que leímos al principio, ¿verdad? Gente que no se miran a sí mismo, que no tratan de cuidar su posición, lo que fuera, sino que miran con el Espíritu de Cristo tratando de salvar a cuantos más, ¿verdad? Sabiendo que el tiempo es presto, que ya no queda tiempo, que necesitamos proclamar a Cristo en 4 vientos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí, fijaos, en la visión de los 2 tronos, nos hablaba allí de ciertas amor, gozo, paz, ¿verdad?
Decía, los que tenían el Espíritu de Cristo tenían también amor, gozo y paz. Sin embargo, los que no tenían el Espíritu de Cristo no tenían amor, gozo y paz, ¿verdad? Estos son signos para poder identificar si tenemos el Espíritu correcto, ¿verdad? Cuando un hombre se convierte a Dios, dice, adquiere un nuevo gusto moral. Ya no vive según este mundo, ya no tiene la perspectiva, o sea, su perspectiva este mundo, sino que ya está viviendo para Dios con este Espíritu de Cristo, ¿verdad? Con una perspectiva totalmente distinta, ¿verdad? Dice, le es dada una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama. Ama las cosas que Dios ama. Pues su vida está unida con la vida de Jesús. Su vida está unida con la vida de Jesús mediante la cadena áurea de las inmutables promesas. Esto quiere decir que nuestra vida está unida con Jesús a través de lo escrito está. Las inmutables promesas, que las encontramos ¿dónde? En la palabra. Es decir, estamos unidos con Jesús a través de lo escrito está, ¿verdad? Dice, amor, gozo, paz y gratitud inexpresable saturarán el alma. Y el lenguaje de la persona bendecida será, tu benignidad me ha engrandecido, ¿verdad? Me ha educado, me ha hecho todo lo que soy, ¿verdad? Tu benignidad. Dice, pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter. Esto trata de delatar, ¿verdad?, el pensamiento, esta nueva teología que el supuesto remanente de Dios vive. Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Esperando que un cambio de carácter justo en la venida de Cristo en realidad. Pues dice, pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido cuando ahora de su parte para vencer el pecado. Por esto este mensaje, pecamos hasta que Cristo viene, es tan mortal, tan engañoso, una trampa mortal literalmente. Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer. Atentos porque vivimos en tiempos en donde el enemigo trata de someternos a través de miedo, más miedo, más miedo, más angustia. Pues fijaos, podemos identificar si vivimos con una fe y una esperanza en Cristo o no. Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer. No tendremos razón para dudar que Cristo es capaz de salvar hasta lo último a todos los que acuden a Él, a los que confían en Él, a los que están ligados con lo escrito está, ¿verdad? Pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacía. Esto quiere decir cómo debemos de cuidar esta conexión con la vid, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y dice, pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacía. No sea que el enemigo invente alguna trampa, dice, es suficiente una, queridos, ¿verdad? Porque una vez que damos el paso en falso, corremos el riesgo de no ser capaces de volver a estar unidos con la vid, ¿verdad? No sea que el enemigo invente alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos. Hemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer su buena voluntad. ¿Y qué es lo que trata de decir? Hemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo, nuestra justicia. Por lo tanto, si no nos ocupamos de nuestra salvación, de Cristo, de estar unidos con la vid, eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Dice,
pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Si no estamos unidos a Cristo, no puede hacer en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque he escuchado tantas veces esta frase, pero sin comprenderla en toda su profundidad, ¿verdad? Con nuestras facultades limitadas, atentos lo que nos está diciendo Dios, ¿verdad? Dice, hemos de ser tan santos en nuestra esfera, aquí, en este mundo, ¿verdad? Hemos de ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. Y esta es la regla que nos está diciendo si estamos conectados con Cristo o no, queridos, ¿verdad? Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, de lo escrito está, el amor, el espíritu y la excelencia del carácter divino. Es decir, este carácter que se está formando en nosotros por la obra de Cristo, ¿verdad? Pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Es decir, este carácter, ¿verdad? Forma hábitos y quita hábitos que no son necesarios, que no son buenos, ¿verdad? Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar el modelo divino. Y aquí os pido que estéis atentos, queridos, porque en realidad es aquí donde nosotros, el enemigo nos ha engañado, ¿verdad? Y no entendemos que pecado es pecado por elección y que los errores no son una elección, sino son consecuencia de nuestra naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, entendemos, cuando cometemos error, entendemos que necesitamos estar unidos de nuevo con la vid, pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿verdad?, de estos errores. Por lo tanto, fijaos y estad atentos lo que trata de decirnos Dios en profundidad, ¿verdad? Dice, fracasaremos con frecuencia. ¿Lo tiene Dios previsto? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe, ¿verdad? Porque, es decir, si no estamos unidos a Él, fracasaremos. Fracasaremos. Y esta es la obra del enemigo, que nos pille desprevenidos, que nos pille cuando no estemos atentos, desprevenidos en realidad, ¿verdad? Y dice, fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos de imitar el modelo divino. Con frecuencia tendremos que prostrarnos para llorar a los pies de Jesús. Debido a nuestras faltas y errores, pero no hemos de desanimarnos, ¿verdad? No hemos de desanimarnos. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor y no abandonar y no permitir que nos aplaste el enemigo, ¿verdad? Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor. Porque ¿cuál es el mensaje del día de la expiación? Cristo, mi justicia, nuestra justicia, ¿verdad? Por lo tanto, dice, confiaremos en el poder de nuestro Redentor, con el cual estamos ligados y procuramos estar ligados a pesar de cometer algunos errores, fallos, ¿verdad? Confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro, dice. Nuestro rostro, que es lo que nos va a hablar ahora, y recuerden que los 144,000 en el decreto divino, en la boda del Cordero, cuando estarán unidos con Dios, ¿verdad? Con el Padre, con la gloria de Dios, dice brillarán. La visión de los dos tronos termina así, ¿verdad? Dice brillarán.
Pues de esto nos está hablando aquí. Aquí está hablando de la presencia del Espíritu que cambia nuestro rostro, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. ¿Quién es el Espíritu? Cristo, nuestro Dios, ¿verdad? Siempre que hay unión con Cristo, hay amor. Lo que trata de decir es que siempre que estamos unidos con Cristo, tenemos el Espíritu, ¿verdad? Dice, no valen nada cualesquiera sean los otros frutos que demos. Los otros frutos que demos. ¿Cuáles son los otros frutos? De un espíritu engañador, ¿verdad? Dice, si falta el amor, si falta el verdadero espíritu de Cristo. Recuerden, una vez más os lo digo, en la visión de los dos tronos. Unos pedían, Padre, danos tu espíritu, ¿y qué es lo que recibían? Un falso espíritu engañador, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir aquí. No valen nada cualesquiera sean los otros frutos que demos de este espíritu engañador, que simula ser lo que no es, ¿verdad? Si falta el verdadero espíritu, si falta el amor, ¿verdad? El verdadero espíritu de Cristo. El amor a Dios y a nuestros prójimos, que es la ley, ¿de qué nos habla aquí? El amor a Dios y el amor al prójimo, ¿qué es? La ley, lo proclamó Cristo, ¿verdad? Dice, es la misma esencia de nuestra religión, la consecuencia de estar unidos al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Nadie puede amar a Cristo sin amar a los hijos de Él. Y por esto necesitábamos entender cómo de importante es estar conectados con Cristo. Porque necesitamos estar en paz con nuestros hermanos. Cuando estamos conectados en paz con nuestros hermanos, podemos luego estar conectados con Cristo. De otro modo, tenemos un problema, ¿verdad? Vaya. Perdonadme porque me he olvidado una maquinita y acabo de arrancar. Os pido disculpas. Tengo un compresor que por la mañana hice un trabajo y se ve que se me ha olvidado. Se le fue el aire y volvió a arrancar. Disculpad. Por lo tanto, dice, nadie puede amar a Cristo sin amar a los hijos de Él, sin estar en paz con nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién era la mente de Cristo? ¿Quién es el carácter de Cristo? El Padre en Él. ¿Cuál ha de ser nuestro carácter cuando acudiremos a la boda del Cordero? La presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Es Él el que modela este carácter que nos da entrada en la boda del Cordero, ¿verdad? Para poder recibir la aprobación de Dios, del Padre. La pureza y amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. La misma expresión del rostro es cambiada. Porque estamos en la presencia de Cristo, ¿verdad? Cristo que habita en el alma, recuerden también a Moisés en el monte en Sinaí, ¿verdad? Recuerden a Cristo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Su rostro emana luz, la presencia de Dios, ¿verdad? Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador. Y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en lo interior. Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. ¿Qué quiere decir aquí? Bebemos del amor de Cristo, bebemos del Espíritu de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de ese hecho dando ricos racimos de fruto viviente. Es decir, dando frutos. Se verán. La presencia del Espíritu se verá, ¿verdad?
Si estamos conectados con la luz, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Y esto es lo que os estaba invitando yo una y otra vez, mis queridos hermanos. Veo, no sé cómo diría yo, reacios a compartir estas realidades, estas verdades. No lo sé cuál es el pensamiento, ¿verdad? Porque tengo cierta gente que es cercana a mí y no veo que compartan nada de estos materiales. No lo sé cuál es la razón. Cada uno en conciencia tiene que actuar, ¿verdad? Pero fijaos lo que nos dice aquí. Dice, si estamos conectados con la luz, con Cristo, seremos conductos de luz, el Espíritu obrará a través de nosotros, ¿verdad? Y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Y a eso os invito yo una y otra vez, mis queridos hermanos. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor, la Iglesia, que es Cristo, con la cadena de amor, su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Que une a la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Entonces, no se colocan límites para buscar todos los medios para compartir la luz, ¿verdad? Contemplando, hemos de llegar a ser transformados. Por supuesto, aquí me está diciendo el Espíritu. Por supuesto, si no tenemos la certeza de que este mensaje no es de Dios, por supuesto que no. O sea, si algún mensaje no es de Dios, pues entonces actuemos en conciencia, ¿verdad? Pero si el mensaje es de Dios, es lo escrito está, ¿verdad? Y no solo interpretaciones de la sabiduría humana, ¿verdad? Entonces debemos de compartir. No hay ningún condicionante en este aspecto, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de asegurarnos que lo que estamos compartiendo, que no tengo otra palabra, ¿verdad? A nuestros hermanos, al mundo, ha de ser la luz, ¿verdad? Contemplando hemos de llegar a ser transformados. Y cuando meditemos en la perfección del modelo divino, desearemos llegar a ser plenamente transformados y renovados a la imagen de su pureza. Y este es el contemplando a Cristo, seremos transformados. ¿Cómo contemplamos a Cristo? A través de lo escrito está. ¿Verdad? A través de lo escrito está, contemplamos a Cristo y es así como somos transformados, porque eso es lo que trata de explicarnos. Contemplando, hemos de llegar a ser transformados y cuando meditemos en la perfección del modelo divino, desearemos llegar a ser plenamente transformados y renovados a la imagen de su pureza. Por fe en el Hijo de Dios se lleva a cabo la transformación en el carácter que necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Y el hijo de la ira llega a ser el Hijo de Dios. Llega a ser transformado, ¿verdad? Pasa de muerte a vida. Llega a ser espiritual y discierne las cosas espirituales. Esto sí que es muy importante y nos hablará de esto, ¿verdad? Discierne, llega a ser espiritual, unido con Cristo, con su Espíritu, ¿verdad? Y discierne las cosas espirituales. No está confundido, ni tampoco comparte confusión, ¿verdad? Dice, la sabiduría de Dios le ilumina la mente y contempla cosas maravillosas que provienen de la ley divina, del mismo Padre. ¿Cómo? A través de Cristo. Recuerden cuando Cristo dice, ¿cómo? He estado tanto tiempo entre vosotros y no me conoces. Felipe, ¿verdad? Le dice al Padre, dice, enséñanos al Padre. ¿Cómo estoy desde hace tanto tiempo con vosotros y no me conoces? ¿Verdad? Eso es lo que trata de decir. Y contempla cosas maravillosas que provienen
de la ley divina, del Espíritu de Dios, del reino de Dios, ¿verdad? Dice, cuando un hombre es convertido por la verdad, por lo escrito está, ¿verdad? Prosigue la obra de transformación del carácter. Atentos, dice, tiene una medida aumentada de entendimiento. El que tiene a Cristo tiene una medida aumentada de entendimiento. Al convertirse en un hombre que obedece a Dios, clave, ¿verdad? Tiene la mente de Cristo y la voluntad de Dios se convierte en su voluntad. Es decir, nos acaba de explicar la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Dice, el que se coloque sin reservas bajo la dirección del Espíritu de Dios, encontrará que su mente se expande y se desarrolla. Y por eso empezamos con el texto de inicio, porque fijaos qué condicionante coloca aquí. El que se coloca sin reservas bajo la dirección del Espíritu de Dios, encontrará que su mente, su entendimiento, se expande y se desarrolla. Obtiene una educación en el servicio de Dios que no es unilateral ni deficiente. No desarrolla un carácter unilateral, sino uno que es simétrico y completo. Es decir, no solo recibe, sino que devuelve. Esto es lo que quiere decir un carácter simétrico. No se vuelve egoísta, ¿verdad? Sino que es un vaso comunicante, es decir, recibe de Dios y comparte con todo lo que le rodea, ¿verdad? Un carácter simétrico. No solo recibe, sino que da, porque este es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos da, pero ¿para qué? Para compartir. Este es el amor, en realidad. Dice, debilidades que se han manifestado en una voluntad vacilante y un carácter sin energía son vencidas, pues la consagración continua y la piedad colocan al hombre en una relación tan íntima con Cristo que tiene la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? El que era uno igual a Dios, se despoja de sí mismo, se hace uno con el hombre y obedece hasta la muerte. Esto es lo que hace el amor, ¿verdad? Se ofrece a sí mismo para los demás, ¿verdad? Dice, es uno con Cristo al tener principios sanos y sólidos. Uno con Cristo al tener principios sanos y sólidos. Su percepción es clara y manifiesta esa sabiduría que procede de Dios. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en humildad, ¿verdad? Como uno que no sabe, sino que recibe y de donde recibe comparte, ¿verdad? Por eso la verdadera educación de Dios no es en las escuelas de este mundo, sino la escuela de Cristo, que es a través de su Espíritu. Él comparte la verdad con nosotros y nosotros la repartimos. Vasos comunicantes, ¿verdad? No retenemos para nosotros, sino que la compartimos. Si solo retenemos para nosotros, entonces no tenemos el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo no retiene para sí, sino que recibe y comparte, ¿verdad? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Si estamos unidos con Cristo, la sabiduría que es de lo alto, esto viene de Cristo, ¿verdad? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y dice, sin incertidumbre, sabe lo que cree y actúa en consecuencia, unido con Cristo, ¿verdad? Ni hipocresía.
otra vez recalco por qué venimos con el texto de inicio, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene Dios de hombres puros, que no son hipócritas, que no se compren, no se vendan, sino que tengan principios firmes, guiados por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la sabiduría manifestada por aquel que toma el cáliz de la salvación. ¿Cuál es el cáliz de la salvación? No puede ser otro que el de Cristo. Ir a la cruz. Ir a la cruz. No me importa mi vida. Me importa Cristo y su propósito de salvar hasta lo sumo. Y justo nos dirá esto a continuación, ¿verdad? Dice, esta salvación que ofrece perdón al transgresor le presenta la justicia que soportará el examen del omnisapiente, da victoria sobre el poderoso enemigo de Dios y del hombre. Es decir, el que está conectado con Cristo es capaz de reconocer el error y tratar de hacer la paz con sus hermanos, con los que le rodea, ¿verdad? Y esto es lo que está tratando de explicarnos, ¿verdad? Esta salvación que ofrece perdón al transgresor le presenta la justicia que soportará el examen del omnisapiente, da victoria sobre el poderoso enemigo de Dios. ¿Cómo tiene poder el enemigo de Dios sobre mí? Cuando yo no me someto a Cristo. Pero cuando me someto a Cristo, recibo victoria. Recibo el Espíritu, ¿verdad? Da victoria sobre el poderoso enemigo de Dios y del hombre, le proporciona vida eterna y gozo al que le recibe, y bien puede ser un tema de regocijo para los humildes que oyen de ella y se regocijan, ¿verdad? Yo he ido más profundo de lo que el texto iba tratando de decir, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida. Y fijaos cómo actúa Dios. Y Él es el modelo, ¿verdad? Nosotros tenemos que copiar el modelo. Dice, la bella parábola que presentó Cristo de la oveja perdida, del pastor que dejó a las 99 para ir en busca de la que estaba perdida, ilustra la obra de Cristo, la condición del pecador y el regocijo del universo por la salvación del alma. Y nosotros hemos de copiar a Cristo, el pastor, el buen pastor, ¿verdad? Dice, el pastor no consideró descuidadamente a la oveja y dijo, tengo 99 y me costará demasiada molestia ir en busca de la extraviada. Es decir, no me importa que tengo una iglesia. Hay una oveja que está extraviada. Dejo la iglesia donde está, porque para eso son tantos ancianos, tantos diáconos y tanta gente, y me voy a por la oveja perdida. Ahora bien, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el ministro de la palabra? ¿Quién tiene que dar la gran comisión? Somos todos, queridos. Todos hemos de ir a por esta oveja perdida. Todos. Porque el enemigo nos engañó y nos dijo que solamente algunos tienen que hacer esta obra. Por algunas razones, ¿verdad? Y esto es un gran engaño. Tú y yo hemos de buscar esta oveja perdida, sea donde sea, sea cual sea, ¿verdad? Y lo entenderemos ahora por lo que el modelo nos está enseñando, ¿verdad? Dice, el pastor no consideró descuidadamente la oveja y dijo, tengo 99 y me costará demasiada molestia ir en busca de la extraviada. Que regrese la oveja y le abriré la puerta del redil para que pueda entrar, pero no puedo ir en su búsqueda. Esta no es la obra de Cristo, es la obra de un otro, ¿verdad? Un falso espíritu. Dice, no, tan pronto como se descarría la oveja, el rostro del pastor se llena de dolor y ansiedad, dice. Y aquí nos explica Cristo, uno igual a Dios, tan pronto como se descarría la oveja, Adán, la humanidad, el rostro del pastor se llena de dolor y ansiedad. Se despoja de sí mismo y viene a la tierra en búsqueda
de esta oveja perdida, ¿verdad? Y deja todo el cielo, ¿verdad? Para buscar a esta oveja perdida, es decir, a mí y a ti, querido y querida. Cuenta y recuenta el rebaño, y cuando está cierto de que está perdida una oveja, dice, no dormita, no espera nada. Deja las 99 dentro del redil, y no importa que la noche sea oscura y tempestuosa, que este mundo esté caído, ¿verdad? No importa cuán peligroso y desagradable sea el camino, no importa el riesgo de poder perder la eternidad, Cristo viene aquí y se hace uno como nosotros para rescatarnos, ¿verdad? No importa cuán largo y tedioso el servicio, no se cansa, no vacila, hasta que encuentra a la perdida. Y a este modelo hemos de copiar nosotros, queridos. A Cristo tenemos que copiar nosotros. No nos importa nuestra vida, sino que tenemos que ir en búsqueda de la oveja perdida, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que tenemos que dar la vida, sino que no tenemos que apreciar más nuestra vida, nuestra comodidad, nuestra posición, lo que fuera, sino que tenemos que dejarlo todo, igual que el modelo, y buscar la oveja perdida, sea cual sea, esté donde esté, ¿verdad? Y cuando la encuentra, coloca sobre sus hombros a la fatigada. Es interesante, porque esto es el día de la expiación. ¿La lleva a rastras con él? Fijaos lo que dice. ¿De quién es esta obra? Y cuando la encuentra, coloca sobre sus hombros a la fatigada y exhausta oveja, que no puede más, ¿verdad? Está hambrienta, está deshecha. Dice, y con alegre gratitud, el sumo sacerdote en el día de la expiación, la obra de Cristo en el día de la expiación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente nos sometemos a él, ¿verdad? ¿Qué hace la oveja? Se deja ser llevada, ¿verdad? Y dice, y con alegre gratitud, porque su búsqueda no ha sido en vano, lleva a la extraviada al redil, al reino de Dios. Su gratitud se expresa en melodiosos cánticos de regocijo y llama a sus amigos y vecinos, todo el reino de los cielos, para decirles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, el mundo que se había perdido, el hombre ha sido rescatado. Todos aquellos que así han querido, ¿verdad? Así también cuando un extraviado es encontrado por el gran pastor de las ovejas, los ángeles celestiales responden a la nota del gozo del pastor. Cuando el perdido es encontrado, el cielo y la tierra se unen en agradecimiento y regocijo. ¿Quién busca este perdido? Cristo. ¿Cómo? A través de mí. Este es el querer y el hacer de Cristo. Cristo a través de mí, porque yo me someto, va en búsqueda de la oveja perdida. Es decir, yo voy en búsqueda de la oveja perdida, pero no soy yo el que hace esta obra. Es Cristo. Le permito a Cristo que haga esta obra, ¿verdad? A través de mí. Esta es la obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? En el día de la expiación. Por eso es tan importante entender quién es el Espíritu de Cristo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Atentos a lo que está diciendo aquí, mis queridos hermanos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, que creen tener la verdad, que creen estar arrepentidos en la iglesia. Y el pecador perdido, que en último momento en la cruz le dice a Cristo, llévame conmigo en tu reino, acuérdate de mí. Sin embargo, los que han vivido toda su vida en la iglesia y que creen, han llegado a esta dichosa conclusión de que son justos, que no necesitan de arrepentimiento, que tienen la verdad, se perderán, porque no están conectados con la vid, porque sus obras no revelan la humildad de Cristo, el sometimiento de Cristo
a la voluntad del Padre. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. No soy yo el que hace estas cosas, sino Cristo que habita en mí. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Les ruego, como siempre, tenéis que ir al texto. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y mi invitación, mis queridos hermanos, es que estudiéis por vosotros mismos. No necesitáis confiar en nadie. Hemos de ir a lo escrito está, porque el hombre puede poner de su propia sabiduría en lo escrito está. Nuestro deber es ir a Cristo, al Evangelio, a la palabra, al verbo que transforma, que convence de pecado, de la separación de Dios. Y esta es mi invitación y mi consejo para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que nos ayude a tomar la mejor decisión, estar unidos con Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.